La cámara del consejo quedó en silencio mientras la pantalla holográfica mostraba otro mundo en llamas. 3 colonias más habían caído ante el Imperio Vorak en solo 2 semanas. La embajadora Elena Martínez observaba cómo las llamas anaranjadas consumían lo que solían ser ciudades pacíficas, mientras sus colegas alienígenas se removían nerviosamente en sus asientos. 12.000 millones de vidas perdidas, susurró el consejero Vex. Su piel azul palideció. Los Vorak no hacen prisioneros. No negocian. Simplemente destruyen todo a su paso. Elena estudió los informes tácticos que flotaban ante ella. Los Vorak no se parecían a ningún enemigo que la galaxia hubiera enfrentado antes. Eran enormes criaturas reptilianas, cada una de más de 2 metros de altura, con garras capaces de desgarrar el acero. Sus naves se movían como jaurías de caza por el espacio. Coordinaban ataques con precisión mortal. Lo más aterrador de todo, parecían disfrutar de la violencia. Debemos rendirnos, declaró el embajador Krell del Imperio Insectoide Zaperiano. Sus mandíbulas chasquearon con ansiedad mientras hablaba. Toda fuerza militar que enviamos contra ellos es aplastada. Se ríen de nuestras armas. Ignoran nuestros mensajes diplomáticos. ¿Qué más podemos hacer?, respondió Elena. Los informes de inteligencia muestran silenciosamente qué sucede con las especies que se rinden. Los Vorak los hicieron trabajar hasta la muerte en sus operaciones mineras. La cámara estalló en voces de pánico. Representantes de docenas de mundos discutían entre sí. Algunos exigían la evacuación inmediata, mientras que otros pedían un último ataque militar desesperado. Elena permaneció en silencio, estudiando los patrones de comportamiento de los Vorak en los archivos de datos. Algo le preocupaba sobre sus métodos de ataque. Los Vorak siempre atacaban primero objetivos militares, pero parecían apuntar específicamente a las estructuras de mando. No las destruían al azar, sino que eliminaban el liderazgo sistemáticamente, como cazadores que eliminan primero a los miembros más fuertes de una manada. Podría haber otra forma, dijo Elena, poniéndose de pie lentamente. La cámara se quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia ella, representante de la humanidad. Elena era relativamente nueva en la política galáctica. Los humanos se habían unido al Consejo Galáctico hacía solo 5 años y muchas especies aún los consideraban recién llegados primitivos. El humano desea hablar, anunció el presidente del Consejo, un ser antiguo cuya especie había formado parte de la Alianza durante más de 1000 años. Aunque me pregunto qué perspectiva podría ofrecer una raza joven en nuestra hora más oscura. Elena caminó hacia el centro de la cámara, sintiendo el peso de innumerables escaleras sobre ella. Había estudiado todos los informes disponibles sobre los Vorak, buscando patrones que otros podrían haber pasado por alto. Los Vorak no son asesinos sin cerebro. Empezó a observar sus patrones de ataque. Primero atacan a los líderes, luego a los comandantes militares y luego a la infraestructura. Siguen una jerarquía específica. Esto sugiere que comprenden y respetan la fuerza y el liderazgo. ¿Qué?, preguntó el embajador Krell. Saber que están organizados no nos ayuda a detenerlos. Significa que podrían responder a un desafío directo de alguien que consideren digno. Elena continuó, todas las especies que se han enfrentado a ellos han huido o enviado flotas masivas. Nadie ha intentado hablar con ellos cara a cara. La cámara se llenó de murmullos conmocionados. El consejero Vex se irguió, gesticulando frenéticamente. ¿Sugieres que enviemos a un diplomático a reunirse con estos monstruos? Matarán a cualquier enviado en el lugar. Quizás Elena estuvo de acuerdo, pero quizás no. Las especies depredadoras suelen tener códigos de honor. Respetan la valentía incluso en sus presas. Si alguien se acerca sin armas, sin miedo, podrían escuchar. Incluso si lo hicieran, ¿qué podríamos ofrecerles?, preguntó el presidente. Toman lo que quieren por la fuerza. No parecen necesitar nada de nosotros, excepto nuestros mundos. Elena llevaba días dándole vueltas a esta pregunta. El patrón de expansión de los Vorak sugería que no conquistaban por placer. Se movían por el espacio en una dirección específica, tomando mundos con ciertas características. Tenía que haber una razón. Creo que huyen de algo que ella dijo o hacia algo que ellos. La expansión no es aleatoria. Buscan tipos específicos de planetas. Quizás podamos ayudarlos a encontrar lo que necesitan sin destruir todo lo demás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena pudo ver la incredulidad en todos los rostros a su alrededor. La idea de ayudar a los Vorak les parecía una locura a especies que habían visto arder civilizaciones enteras. «Hablas de suicidio», dijo el consejero Vex en voz baja.
Aunque pudieras llegar vivo a sus líderes, jamás confiarían en una palabra. Dijiste, somos presas de ellos, nada más. Los humanos tienen una relación diferente con los depredadores que la mayoría de las especies, respondió Helena. En nuestro mundo, aprendimos a vivir junto a criaturas peligrosas, a veces incluso los convertimos en aliados. Los perros eran lobos, los caballos eran salvajes y peligrosos. Tenemos experiencia convirtiendo enemigos en amigos. Las mandíbulas del embajador Krell hicieron clic. Lo que Helena había aprendido era su versión de la risa. Estás comparando a los conquistadores galácticos con sus animales domésticos. Esto es una locura. Helena miró alrededor de la cámara. Al ver todos los rostros asustados que la observaban, sabía lo descabellado que sonaba su plan, pero todos los enfoques convencionales habían fallado. 3 sistemas estelares ya habían desaparecido y las flotas Borak se dirigían a los mundos centrales, donde miles de millones de vidas más pendían de un hilo. Me ofrezco voluntaria, dijo simplemente. Denme una nave pequeña y déjenme intentar llegar a su estructura de mando. Si fallo, solo habrán perdido a una persona en lugar de flotas enteras. El presidente se inclinó hacia adelante, observando a Helena con sus ojos antiguos. Y si los torturan para obtener información sobre nuestras defensas, no llevaré ningún dato clasificado, respondió Helena. Y los humanos tienen una alta tolerancia al dolor, puedo resistir lo suficiente para que cambien sus posiciones de defensa. El debate que siguió duró horas. Algunos miembros del Consejo calificaron de valiente el plan de Helena, otros, de insensato. Pero a medida que continuaban llegando informes sobre flotas Borak acercándose a los mundos centrales, la desesperación empezó a imponerse a la precaución. Finalmente, el presidente pidió votación. Todos estaban a favor de permitir que la embajadora Martínez intentara establecer contacto diplomático con el Imperio Borak. Helena observó cómo manos, garras, tentáculos y otros apéndices se elevaban lentamente por la cámara. La votación fue reñida, pero se aprobó. 3 días después, Helena se encontraba sola en la plataforma de atraque de la estación del Consejo, observando la pequeña nave diplomática que la llevaría al corazón del territorio enemigo. Sus colegas humanos habían intentado disuadirla de ir, pero Helena sabía que esta podría ser la última esperanza de la galaxia. Mientras subía al asiento del piloto, Helena se preguntó si alguna vez volvería a casa. El mundo natal de los Borak, Cronot Prime, estaba a 3 días de distancia a máxima velocidad. Para cuando llegara, haría historia o se convertiría en otra víctima de una guerra que consumía la galaxia. Los motores cobraron vida con un zumbido. Comenzó su viaje hacia lo desconocido. La pequeña nave diplomática de Helena cayó del hiperespacio en el límite del sistema Cronot. La vista ante ella la dejó sin aliento. Enormes naves de guerra Vortak patrullaban los planetas exteriores como tiburones metálicos rodeando a su presa. Cada nave era el doble del tamaño del acorazado humano más grande, cubierta con una armadura oscura que parecía absorber la luz misma. Su sistema de comunicación se iluminó de inmediato con advertencias cuando los sensores Vortak detectaron su llegada. Helena esperaba esto. Apagó lentamente sus sistemas de armas y activó la baliza universal de socorro. Luego esperó. En cuestión de minutos, 3 interceptores Vortak rodearon su nave. Helena podía ver sus cascos de cerca, cubiertos con lo que parecían marcas de garras y cicatrices de batalla. No eran solo naves militares, eran trofeos de guerra decorados con los restos de enemigos derrotados. Nave desconocida, se escuchó una voz por la radio. El traductor tuvo dificultades con el áspero idioma Vortak, que hacía que las palabras sonaran como metal rechinando. Has entrado en territorios sagrados de caza. Prepárate para ser abordado. Helena respiró hondo y activó su transmisor. Soy la embajadora Helena Martínez del Consejo Galáctico. Solicito una audiencia con sus líderes. Vengo desarmada y sola. Silencio. Helena imaginó a los guerreros Borak discutiendo qué hacer con esta extraña solicitud. Nadie había entrado voluntariamente en su territorio. Pidiendo hablar. Entregarás tu nave. La voz finalmente respondió. La resistencia resultará en muerte inmediata. Entiendo. Helena respondió con calma. El proceso de abordaje fue diferente a todo lo que Helena había experimentado. La nave de transporte Borak se aferró a su nave con garras mecánicas y cortó el casco como si fuera de papel. Helena se paró en el pasillo principal de su nave. Las manos se levantaron cuando la esclusa de aire se abrió. El primer guerrero que pasó. La puerta era enorme. Mide casi 2,4 metros de alto.
Su cuerpo reptiliano estaba cubierto de escamas verde oscuro que parecían más duras que una armadura. Sus ojos amarillos estudiaron a Helena con la fría inteligencia de un depredador natural. Sus garras, tan largas como los dedos de Helena, chasqueaban contra su arma mientras se movía. «Eres muy pequeño», dijo el guerrero. Su voz era un murmullo bajo. «¿Por qué? La especie presa envía a una criatura tan débil a hablar con nosotros». Helena se obligó a mirarlo directamente a los ojos. Había leído que apartar la mirada se consideraba una debilidad entre las especies depredadoras, porque a veces la voz más débil transmite el mensaje más importante. El guerrero inclinó su enorme cabeza, estudiando su respuesta. 2 Borak más entraron tras él. Sus escamas tenían diferentes patrones y colores. Helena notó que su equipo estaba en buen estado, pero mostraba signos de uso intensivo. Eran luchadores experimentados. «Soy el comandante ZTH Blackla, el primer guerrero», anunció, «vendrás con nosotros. Intenta escapar o lucha, y te cazaremos por toda la nave como una presa». Helena asintió. «No huiré. Vine a hablar, no a luchar». El viaje a Cronot Prime duró 6 horas a bordo del transporte Borak. Helena fue colocada en lo que llamaban una cámara de contención, aunque parecía más una jaula. Las paredes estaban cubiertas. En arañazos y manchas que Helena intentó ignorar durante el vuelo, observó todo lo que pudo sobre sus captores, los Borak, que se movían con perfecta coordinación como miembros de una jauría de cazadores. Se comunicaban mediante una mezcla de palabras y lenguaje corporal, con sutiles movimientos de cabeza y posiciones de cola, con un significado tan profundo como el del habla. El comandante ZTH la visitó 2 veces durante el viaje, cada vez que estudiaba a Helena como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. «¿Por qué no nos temen?», preguntó. Durante su segunda visita, Helena consideró su respuesta cuidadosamente. «El miedo no me ayudará a cumplir mi misión y he aprendido que la mayoría de las criaturas, incluso las peligrosas, tienen razones para sus actos». «No somos criaturas», gruñó ZTH, extendiendo ligeramente las garras. «Somos depredadores supremos. Tomamos lo que necesitamos y destruimos lo que se interpone en nuestro camino». «Entonces, ¿por qué no me has matado todavía?», preguntó Helena en voz baja. ZTH la miró fijamente durante un largo momento y se fue sin responder. Cronot Prime era un mundo de piedra roja y metal negro. Las ciudades Borak parecían enormes fortalezas construidas para resistir ataques terrestres y aéreos mientras su transporte descendía hacia la capital. Helena pudo ver campos de entrenamiento donde los jóvenes Borak practicaban técnicas de combate contra oponentes mecánicos. El complejo penitenciario al que llevaron a Helena estaba tallado directamente en la ladera de una montaña. Los guardias que la escoltaban por los pasillos eran todos veteranos. Sus escamas estaban marcadas con cicatrices de batalla y sus ojos reflejaban el cansancio de los supervivientes. La celda de Helena era más grande de lo que esperaba, con comodidades básicas e incluso una pequeña ventana que daba al campo de entrenamiento. Mientras se preparaba para lo que podría ser una estancia muy larga, comenzó a notar detalles sobre sus captores que otros podrían haber pasado por alto. Los guardias cambiaban de turno con precisión militar, pero Helena notó que siempre trabajaban en grupos de 3, nunca solos, nunca en parejas, siempre 3. Esto sugería una mentalidad de manada. Fue más allá de la simple organización militar. También observó que los guardias más jóvenes se sometían a los mayores de maneras que no tenían nada que ver con el rango oficial. La edad y la experiencia parecían tener peso más allá de la autoridad formal. Esta era información importante. En su tercer día de cautiverio, Helena recibió una visita inesperada. Una Borak hembra entró en su celda. Era más pequeña que los hombres, pero no menos peligrosa. Sus escamas eran de un profundo color bronce y sus ojos reflejaban una inteligencia que alertó de inmediato a Helena. «Soy el líder de guerra Scar», anunció la comandante. «Seth dice, afirmas traer un mensaje de las especies presas». «Habla». Helena se levantó lentamente, manteniendo el contacto visual. «Tu gente se está expandiendo por nuestro territorio, tomando mundos y destruyendo todo a su paso, pero tus patrones de ataque sugieren que no lo haces solo por conquista, buscas algo específico». La cabeza de Scar se inclinó ligeramente, en un gesto que Helena comenzaba a reconocer. «Continúa. Creo que estás en problemas». Helena dijo con cuidado, «Creo que tu gente necesita ayuda y tomar nuestros mundos por la fuerza es la única solución que ves, pero podría ser de otras maneras por primera vez». Desde su llegada a Cronot Prime, Helena vio incertidumbre en los ojos de Aborak. Scar la estudió por un largo momento,
luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Esa noche, Elena yacía en su sencilla cama, escuchando los sonidos de la fortaleza Borak a su alrededor. Los ejercicios de entrenamiento continuaron incluso después del anochecer, con los sonidos de las prácticas de combate resonando la montaña, pero también escuchó algo más, los bajos sonidos rítmicos de lo que podrían haber sido canciones o cánticos. No eran solo asesinos sin mente, tenían tradiciones culturales y posiblemente incluso arte. Elena comenzó a preguntarse qué desesperación podría llevar a una especie tan sofisticada a convertirse en conquistadores galácticos. A la mañana siguiente, un nuevo desarrollo trajo consigo al comandante ZTH, quien apareció en la puerta de su celda con 2 guardias, pero, en lugar del interrogatorio habitual, tenía algo diferente en mente. Observarán nuestros ejercicios de entrenamiento, anunció el líder de guerra. Scar cree que deben comprender a qué se enfrentan antes de decidir su destino. Elena fue escoltada a una plataforma de observación con vistas al campo de entrenamiento principal. Lo que vio allí cambió todo lo que creía saber sobre el Imperio Borak. Los guerreros de abajo no solo practicaban técnicas de combate individuales, sino que trabajaban juntos en formaciones complejas con veteranos mayores que enseñaban a los luchadores más jóvenes no solo a matar, sino también a protegerse mutuamente. Elena observó cómo un enorme macho corregía cuidadosamente la postura defensiva de una hembra más pequeña, mostrándole cómo usar su velocidad para compensar su tamaño. Este no era el comportamiento de depredadores sin mente, esta era una especie que valoraba la supervivencia y el éxito de todo su grupo. Elena comenzó a comprender que la clave para alcanzar el Vortex podría no ser su agresión, sino su lealtad mutua. Mientras observaba cómo continuaban los ejercicios de entrenamiento, Elena comenzó a elaborar un plan. ¿Eso era brillante o una locura? Estaba a punto de poner a prueba todo lo que creía entender sobre convertir enemigos en aliados. Elena llevaba 2 semanas en Chronot Prime cuando se produjo el ataque. Estaba en su celda tomando notas sobre los patrones de comportamiento de los Borak cuando sonaron las alarmas. Gritando por toda la fortaleza, el sonido no se parecía a nada que hubiera oído antes. Un aullido profundo que le hizo doler los dientes. El comandante ZTH apareció en la puerta de su celda en cuestión de minutos. Su calma habitual fue reemplazada por una tensión urgente. «Quédate aquí», ordenó. «No salgas de esta habitación por ningún motivo», preguntó Elena, pero ZTH ya se había ido corriendo por el pasillo con otros 3 guerreros a través de su pequeña ventana. Elena pudo ver el caos estallando en sus campos de entrenamiento. Los guerreros Borak corrían a posiciones defensivas mientras otros atacaban a los miembros más jóvenes hacia zonas protegidas. Explosiones iluminaron el cielo nocturno mientras naves enemigas atacaban desde la órbita. Elena se pegó a la ventana intentando comprender qué estaba sucediendo. No eran naves del Consejo las que atacaban. Las naves en el cielo tenían un diseño diferente. Más elegantes y agresivos que incluso las naves de guerra Borak, una explosión masiva sacudió la montaña y la puerta de la celda de Elena se dobló a través del metal retorcido. Podía oír los sonidos de la batalla acercándose. Quienquiera que estuviera atacando había atravesado las defensas exteriores. Elena tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de quedarse en su celda dañada como se le había ordenado, se escabulló por la puerta doblada y entró en el pasillo. El diseño de la fortaleza era confuso, pero siguió los sonidos del combate. Lo que encontró la horrorizó. Los atacantes eran Borak, pero llevaban armaduras y marcas diferentes a las de los guerreros que conocía. Era una guerra civil y Elena estaba atrapada en medio de ella. Dobló una esquina y se congeló. 3 rebeldes Borak habían acorralado a un grupo de jóvenes en un pasillo sin salida. Los jóvenes no podían ser más que niños, sus escamas aún eran blandas y sus garras apenas estaban desarrolladas. Los rebeldes avanzaron con las armas en alto, con la clara intención de eliminar a los futuros guerreros potenciales. Elena no lo pensó. Salió al pasillo y gritó, «¡Alto!». «Los rebeldes». Se giró hacia ella, sorprendido de ver a un humano en su camino. El más grande, con cicatrices en la cara, rió con dureza. «¿Una presa piensa darnos órdenes?». «Esos son niños», dijo Elena, caminando lentamente hacia ellos. «No son guerreros, no son una amenaza para ustedes. Crecerán para ser guerreros», respondió el rebelde con cicatrices. «Mejor acabar con ellos ahora». Elena se colocó entre los rebeldes y los jóvenes. Podía sentir a los niños aterrorizados detrás de ella. Su respiración acelerada se mezclaba con la suya. «Si quieres hacerles daño, tendrás que atravesarme». Los rebeldes se miraron confundidos. Claramente,
Esta no era una situación que hubieran planeado. El líder con cicatrices se acercó a Helena. Levantó el arma. «Apártate. Presa o muere con ellos». Helena se mantuvo firme. «No». El arma se dirigió hacia ella, pero antes de que pudiera impactar, el comandante Z apareció detrás de los rebeldes como una sombra de muerte. Su enorme figura llenó el pasillo mientras agarraba al líder con cicatrices y lo lanzaba contra el muro de piedra con una fuerza aplastante. Los otros dos. Los rebeldes se giraron para encarar a ZTH, pero no eran rival para su velocidad y experiencia. En cuestión de segundos, ambos yacían inconscientes en el suelo. El líder con cicatrices intentó levantarse, pero las garras de ZTH ya lo agarraban por la garganta. «Atacan a los jóvenes», gruñó ZTH. Su voz se llenó de furia mortal. «Rompen la ley más sagrada de nuestro pueblo». Los ojos del líder rebelde se abrieron de miedo. «Las viejas costumbres han muerto», jadeó. «El Señor Supremo Krex ofrece un nuevo camino a la gloria». «Krex es un tonto si quiere ver a nuestro pueblo destruido», respondió Seth. Sus garras se apretaron y el rebelde se desplomó. Helena se giró para ver cómo estaban los jóvenes. Estaban apiñados, todavía aterrorizados, pero ilesos. El más pequeño, que apenas llegaba a la cintura de Helena, la miró con grandes ojos dorados. «Nos protegiste», dijo la joven Lingling en un vacilante común galáctico. «¿Por qué?» Helena se arrodilló a la altura de la niña. «Porque proteger a los niños es lo que los adultos deben hacer, no importa de qué especie sean». ZTH observó este intercambio con una expresión que Helena no pudo descifrar. Cuando los jóvenes fueron escoltados a zonas seguras por otros guerreros, él se acercó. «Saliste de tu celda contra mis órdenes», dijo. «Sí», respondió Helena simplemente. «Te pusiste en peligro para proteger a nuestros jóvenes». «Sí». ZTH la miró fijamente un largo rato. «¿Por qué?» Helena se había estado haciendo la misma pregunta. «Porque era lo correcto. Esos niños no eran mis enemigos, solo eran niños asustados que necesitaban ayuda. No son de tu manada». ZTH dijo lentamente, «No les debes lealtad. A veces la lealtad no se trata de lo que debes». Helena respondió, «A veces se trata de lo que decides dar». La batalla por la fortaleza continuó durante 3 horas más. Helena fue trasladada a una zona segura con otros no combatientes, en su mayoría el anciano Bortak y los jóvenes. Pasó el tiempo hablando con los animales que había ayudado a proteger, aprendiendo más sobre su cultura y sus miedos. El líder guerrero Scar la encontró allí. Cuando terminó la lucha, la armadura de la guerrera estaba quemada y abollada, pero ella estaba viva y victoriosa. «Los rebeldes han sido derrotados», anunció Scar. Su líder, el Señor Supremo Krex, buscó derrocar a nuestro gobierno actual y guiar a nuestro pueblo en una dirección diferente. «¿Qué clase de dirección diferente?», Helena preguntó. La expresión de Scar se ensombreció. Krex creía que deberíamos abandonar nuestro mundo natal por completo y tomar los sistemas centrales de la galaxia por la fuerza. Él no veía ningún valor en nuestras tradiciones ni en nuestros jóvenes. Solo quería conquista y muerte. Helena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si Krex hubiera tenido éxito, la galaxia se habría enfrentado a un enemigo aún más despiadado del que ya conocían. «El comandante ZTH nos dice que protegiste a nuestros jóvenes durante el ataque». Scar continuó, «Este no es el comportamiento que esperaríamos de una especie de presa. Ya te lo dije antes. No creo que solo sean asesinos sin mente». Helena dijo, «Esta noche demostró que algunos de los tuyos realmente se preocupan por proteger a sus familias y su futuro. Eso es algo por lo que vale la pena luchar». Scar estudió a Helena con renovado interés. «Empiezas a entendernos». «Estoy intentándolo». Helena respondió, «pero sigo sin entender por qué tu gente necesita conquistar otros mundos. ¿Por qué luchas realmente?». Por primera vez desde que Helena llegó a Cronotprime, vio vulnerabilidad en los ojos de Aborak. Scar miró a su alrededor para asegurarse. No nos escucharon y nos acercamos. «Nuestra estrella se está muriendo», dijo Scar en voz baja. «Los niveles de radiación aumentan cada año. Nuestros científicos estiman que tenemos quizás 50 años antes de que este mundo se vuelva inhabitable». Helena sintió que las piezas encajaban en su mente. «No estás conquistando por la gloria, intenta salvar a tu gente». «Lo intentamos. Peticiones pacíficas de nuevo territorio», continuó Scar. «Otras especies nos ignoraron o nos ofrecieron mundos que no podían albergar a nuestra población.
Solo nos quedaba una opción. Podría haber otras, dijo Elena con cuidado, pero requeriría confianza de ambos lados. Scar entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Elena respiró hondo, sabiendo que sus siguientes palabras podrían determinar el destino de miles de millones de vidas en toda la galaxia. ¿Y si te dijera que el Consejo Galáctico tiene mundos que podrían albergar a tu gente? Mundos que actualmente están deshabitados, pero que podrían desarrollarse. ¿Por qué nos ofrecerían algo después de haber estado en guerra? Porque a veces los antiguos enemigos se convierten en los aliados más fuertes. Elena respondió, tu gente son guerreros increíbles. La galaxia se enfrenta a amenazas de fuera de nuestro espacio conocido. En lugar de luchar entre nosotros, podríamos trabajar juntos. Scar guardó silencio un buen rato. Elena pudo ver al líder de la guerra sopesando las posibilidades, calculando riesgos y beneficios como cualquier buen comandante militar. ¿Hablarías por nosotros ante este consejo? Scar finalmente preguntó. Lo haría, dijo Elena. Pero necesitaría hablar como alguien que realmente comprende a tu gente. Necesitaría aprender de tus costumbres, ganarme tu confianza y demostrar que esta alianza puede funcionar. ¿Y si el consejo se niega? Elena sostuvo la mirada de Scar fijamente. Entonces, al menos sabremos que primero intentamos algo mejor. El sonido de pasos acercándose interrumpió su conversación. El comandante C apareció, su armadura aún mostraba las marcas de la reciente batalla. Líder de guerra Scar, dijo formalmente. El Consejo de Ancianos desea hablar con la humana. Han oído hablar de sus acciones durante el ataque. Elena sintió que se le aceleraba el corazón. Estaba a punto de enfrentarse al verdadero liderazgo del Imperio Vorak. Todo lo que había aprendido, todo lo que esperaba lograr se decidiría en las próximas horas. Mientras caminaban por los pasillos hacia la cámara del Consejo, Elena se dio cuenta de que ya no solo intentaba evitar una guerra, sino construir algo completamente nuevo. El Consejo de Ancianos se reunió en una cámara tallada en piedra negra sólida en las profundidades de la montaña. Elena caminaba entre el comandante ZTH y el líder de guerra Scar. Sus pasos resonaban en el vasto espacio. Símbolos antiguos cubrían las paredes, narrando historias de la historia de Vorak que se remontaban a miles de años. 7 enormes Vortak estaban sentados en círculo alrededor del centro de la cámara. Estos eran los miembros más antiguos y respetados de su sociedad. Sus escamas se habían apagado por la edad, pero sus ojos aún rebosaban inteligencia. Elena podía sentir el peso de su atención al acercarse al centro del círculo. El mayor de los ancianos, con sus escamas casi blancas por la edad, habló primero. Soy el anciano Tain, portavoz de este consejo. Hemos escuchado extraños informes sobre ti, humano. Protegiste a nuestros jóvenes durante el ataque. Sí, anciano, respondió Elena con voz firme. Estaban en peligro y no podía quedarme de brazos cruzados. Podrías haber escapado durante el caos. Otro anciano preguntó, ¿por qué arriesgaste tu vida por niños que no son de tu propia especie? Elena había pensado en esta pregunta muchas veces desde el ataque, porque proteger a los inocentes es lo que separa la civilización del caos. No importa si son humanos o niños Vortach, merecen crecer seguros. Murmullos resonaron en el círculo. Elena pudo ver que su respuesta los había sorprendido. El líder de guerra Scar dio un paso al frente. Ancianos, esta humana reclama su pueblo. Su gente podría ofrecernos nuevos mundos para establecernos. Ella habla de alianza en lugar de conquista. El anciano Tne se inclinó hacia adelante. Su enorme figura proyectaba sombras en el suelo de la cámara. Explica esta alianza. Humano. ¿Por qué tu Consejo Galáctico ayudaría a quienes han sido sus enemigos? Elena respiró hondo. Este era el momento del que todo dependía. Porque la galaxia enfrenta amenazas mayores que nuestra guerra actual. Más allá de nuestro espacio conocido, hay fuerzas hostiles que podrían destruirnos a todos. Tu gente son los mejores guerreros del espacio conocido. En lugar de luchar entre sí, podríamos trabajar juntos para defendernos a todos. Hablas de amenazas que no hemos visto, dijo otro anciano con una voz cargada de duda. Las amenazas son reales. Elena respondió, nuestros monitores del espacio profundo han detectado flotas masivas que se dirigen hacia nuestra galaxia. Cuando lleguen, todas las especies tendrán que trabajar juntas para sobrevivir a Vorak. Las habilidades militares combinadas con los recursos del Consejo podrían salvar miles de millones de vidas. El anciano guardó silencio un largo momento. ¿Y qué ganaría tu gente con este acuerdo?
Paz con tu imperio. Helena dijo, el fin de la guerra actual y los aliados más fuertes que podríamos esperar cuando llegue el verdadero enemigo. Nos pides que confiemos en las especies contra las que hemos estado luchando. El líder de guerra Scar señaló, ¿cómo sabemos que honrarán tal acuerdo? Helena había preparado esta pregunta, me quedaré aquí como garantía de su buena fe. Si el Consejo rompe el acuerdo, me tendrán como rehén. Mi vida será garantía de su honestidad. Los ancianos intercambiaron miradas que Helena no pudo interpretar. El comandante ZTH se acercó a ella. ¿Te quedarías en nuestro mundo permanentemente?, preguntó. Si eso es lo que se necesita para que esto funcione, respondió Helena. Creo que esta alianza puede salvar a ambos pueblos. Estoy dispuesta a apostar mi vida en ello. Anciano. Ness se irguió. Su enorme figura, imponente sobre Helena, era tal compromiso que es raro incluso entre nuestra gente, pero las palabras son fáciles de pronunciar. ¿Cómo sabemos que realmente entiendes lo que ofreces? Ponme a prueba, dijo Helena sin dudarlo. He pasado semanas observando tu cultura, aprendiendo tus costumbres. Sé que tu gente valora la fuerza, la lealtad y la protección de la manada por encima de todo. He intentado ganármelas muy bien, respondió el anciano Tne. Pero la prueba no serán palabras ni conocimiento, sino sangre. Helena sintió que el corazón le daba un vuelco, pero mantuvo la expresión tranquila. ¿Qué clase de prueba? El líder de guerra Scar. Respondió. Nuestro ritual de unión, si de verdad deseas hablar por nuestra gente ante él. Consejo, primero debes formar parte de nuestra manada. El ritual te marcará como uno de nosotros, pero es peligroso para los Noborak. ¿Qué tan peligroso es? Preguntó Helena. El ritual implica compartir sangre con un guerrero Borak. El comandante ZTH explicó que nuestra sangre contiene compuestos tóxicos para la mayoría de las especies. Muchos de los que intentan el ritual mueren en cuestión de horas. Helena lo miró fijamente. Y si sobrevivo, serás Borak en todos los sentidos. Anciano me dijo que tendrías derecho a hablar por nosotros, a hacer acuerdos en nuestro nombre y a liderar a nuestros guerreros si fuera necesario. La cámara quedó en silencio. Helena se dio cuenta de que esto era más que una simple prueba. Le estaban ofreciendo algo sin precedentes, una verdadera pertenencia a su sociedad. Ningún forastero había alcanzado tal estatus con los Borak. Acepto. Helena dijo que el ritual tuvo lugar esa misma noche. Helena fue llevada a una cámara más pequeña iluminada por antorchas. Las paredes estaban cubiertas de grabados que mostraban a los guerreros Borak a lo largo de la historia. El comandante ZTH esperaba con una espada ceremonial. ¿Estás segura de esto? Preguntó en voz baja. No hay vergüenza en negarse. Ya has demostrado tu valentía, estoy seguro. Eleyanena respondió, esto es más grande que yo. Si funciona, podemos salvar a ambos pueblos. El comandante ZTH asintió e hizo un pequeño corte en la palma. Inmediatamente brotó sangre roja oscura. Le entregó la espada a Helena. Helena se cortó la palma, haciendo una mueca de dolor al presionar su mano contra la de ZTH. Sus sangres se mezclaron. Sintió un ardor que rápidamente se extendió por su brazo. Ahora esperaremos, dijo ZTH, las próximas horas determinarán si tu cuerpo puede adaptarse a nuestra sangre. Helena fue llevada a una cámara de recuperación donde el líder de guerra, Scar, monitoreó su condición. La sensación de ardor se hizo más fuerte y Helena comenzó a sentir fiebre. Su visión se nubló y el dolor recorrió su cuerpo en oleadas. Las toxinas están luchando contra su sistema. Scar se lo informó a alguien. Eleyanena no podía ver con claridad. Su ritmo cardíaco está aumentando. Eleyanena entró y salió de la consciencia durante horas. Soñó con cazar con lobos en los antiguos bosques de la tierra. De batallas entre especies que habían aprendido a confiar entre sí. Cuando finalmente despertó, el sol salía por la ventana de la cámara. El líder de guerra, Scar, estaba sentado junto a su cama. ¿Cómo te sientes? Helena probó sus extremidades. Realmente, la sensación de ardor había desaparecido, reemplazada por una extraña sensación de fuerza. Diferente, pero viva. El ritual funcionó. Scar dijo algo que podría haber sido admiración. Tu especie es más adaptable de lo que esperábamos. Ahora eres hermana de manada del comandante ZTH y unida a nuestra gente. Durante los días siguientes, Helena descubrió el significado de la unión. Podía sentir las emociones de los Borak cercanos, su respeto, su curiosidad y su creciente aceptación. Más importante aún,
podían sentir su genuino interés por su bienestar. Elena trabajó con los ancianos para redactar una propuesta para el Consejo Galáctico. Los términos eran complejos, pero justos. Los Vorak recibirían 3 sistemas deshabitados aptos para la colonización. A cambio, servirían como la principal fuerza de defensa de la galaxia y pondrían fin a toda expansión agresiva. Elena también estableció nuevos protocolos de cooperación. Los guerreros Vorak se emparejarían con unidades militares del Consejo para su entrenamiento. Los programas de intercambio cultural ayudarían a ambas partes a entenderse mejor. Lo más importante, Elena permanecería como enlace permanente, acortando la brecha entre las especies. 2 semanas después del ritual de unión, Elena se encontraba en la cámara del Consejo mientras el anciano Tne hacía el anuncio formal de la hermana de la manada. Elena Martínez hablará en nombre del Imperio Vorak ante el Consejo Galáctico. Él declaró que ella lleva nuestra confianza y nuestras esperanzas de un futuro mejor. Mientras Elena se preparaba para su viaje de regreso, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era solo una diplomática humana, era algo nuevo, un puente entre mundos con la responsabilidad de prevenir la guerra galáctica. El comandante ZTH y el líder de guerra, Scar, la acompañarían de regreso al espacio del Consejo junto con un pequeño grupo de guerreros de élite. Ellos servirían como su protección y como prueba del compromiso de Vortak con la nueva alianza. Elena miró hacia atrás a Cronot Prime mientras su nave despegaba. Regresaba al Consejo, pero también llevaba consigo parte del mundo Vorak. La verdadera prueba llegaría cuando intentara convencer a los líderes de la galaxia de que sus mayores enemigos podían convertirse en sus aliados más fuertes. Cuando la nave entró en el hiperespacio, Elena se tocó la pequeña cicatriz en la palma de la mano, donde se había unido al comandante ZTH. Ya no era solo humana y ya no era solo una diplomática. Se había convertido en algo nunca antes visto en la galaxia, una líder de manada. Perteneciente a 2 mundos, la nave de Elena cayó del hiperespacio en el límite del territorio del Consejo, 6 meses después de su partida. El sitio que la recibió era muy diferente al de su partida. Enormes flotas de defensa patrullaban la frontera, listas para la invasión Vorak que todos esperaban. Esta es la estación del Consejo. El embajador Martínez solicita permiso para atracar. Elena transmitió. La respuesta llegó de inmediato. Conmocionada. Embajador Martínez, pensamos que estaba muerto. Su nave desapareció en la 4ª base X hace meses. Estoy muy viva, respondió Elena. Y traigo invitados. Por favor, preparen la plataforma de atraque 7 para naves adicionales. Elena pudo oír la confusión en la voz del controlador de tráfico. Naves adicionales. El embajador está bajo presión. No, no soy una prisionera, dijo Elena mirando al comandante ZTH, que estaba sentado en el asiento del copiloto. Traigo la solución a nuestra guerra. La plataforma de atraque estaba rodeada por equipos de seguridad. Cuando la nave de Elena aterrizó detrás de ella, aparecieron 2 naves de transporte Vorak. Sus agujeros oscuros causaron pánico. Entre el personal que esperaba, Elena pudo ver armas que se alzaban en posiciones defensivas. Elena salió de su nave primero. Con las manos visibles y vacías, parecía la misma que cuando se fue, excepto por una pequeña cicatriz en la palma y algo diferente en sus ojos. Tras ella, el comandante ZTH emergió con su enorme figura, lo que provocó que varios oficiales de seguridad retrocedieran. ¡Retírense! Elena gritó a los equipos de seguridad: estos guerreros están aquí bajo mi protección como invitados diplomáticos. Embajador Martínez, dijo el capitán Reynolds, jefe de seguridad de la estación, aléjese de los alienígenas hostiles y los pondremos a salvo. Elena no se movió. Capitana, estos no son alienígenas hostiles, son mis aliados y mis hermanos de manada. Cualquiera que los amenace me amenaza. El equipo de seguridad parecía confundido. El tono de Elena transmitía una autoridad que nunca antes le habían oído. El líder de guerra, Scar, salió del segundo transporte, seguido de otros 8 guerreros Vorak. Cada uno estaba fuertemente armado y completamente tranquilo. Solicito una audiencia inmediata con todo el Consejo Galáctico. Elena anunció que traigo los términos de paz del Imperio Vorak. La noticia del regreso de Elena se extendió por la estación en cuestión de horas. La cámara del Consejo estaba abarrotada cuando llegó. Representantes de docenas de mundos se agolparon para ver la imposible visión de un humano caminando junto a los guerreros Vorak. Elena entró en la cámara con el comandante ZTH a su derecha y el líder de guerra Scar a su izquierda. Los demás guerreros Vorak tomaron posiciones alrededor de la sala, sin amenazar,
pero claramente protegiendo la vista de estos enormes depredadores, de pie tranquilamente entre sus antiguos enemigos. Fue impresionante. Los miembros del consejo, Helena, comenzaron a hablar con claridad. Por la cámara, he pasado 6 meses entre el pueblo Borak. He aprendido que su cultura se ha ganado su confianza. Y he pasado por sus rituales de unión. Les hablo ahora no solo como un diplomático humano, sino como un representante oficial del Imperio Borak. El consejero Vex se puso de pie. Su piel azul, pálida de sorpresa. Helena, ¿qué te han hecho? Suenas diferente, actúas diferente. Soy diferente. Helena respondió. Sigo siendo humana, pero también soy Borak Pacister. Pertenezco a ambos mundos ahora y puedo hablar por ambos pueblos. La cámara estalló en voces preocupadas. Muchos miembros del consejo expresaron su temor de que a Helena le hubieran lavado el cerebro o algo peor. El embajador. Las mandíbulas de Krell chasquearon nerviosamente mientras miraba a los guerreros Borak. Silencio. Helena dijo, y algo en su voz hizo que toda la cámara se callara. Los Borak no son los monstruos que creen que son. Son un pueblo guerrero orgulloso que lucha por la supervivencia de su especie. Su mundo natal está muriendo y necesitan un nuevo territorio para salvar a su población. El anciano presidente Corin se inclinó hacia adelante. Su antiguo asiento, ¿y tú crees que deberíamos simplemente darles nuestros mundos? Creo que deberíamos trabajar juntos, respondió Helena. Los Borak ofrecen algo invaluable, su protección. Hay amenazas que llegan a nuestra galaxia desde más allá del espacio conocido. Cuando lleguen esos enemigos, necesitaremos a los mejores guerreros de la galaxia. Luchando a nuestro lado, no contra nosotros. Helena activó una pantalla holográfica. Mostrando los términos que había negociado, el Imperio Borak pondrá fin a toda expansión agresiva y se retirará de los territorios conquistados. A cambio, el Consejo proporcionará 3 sistemas estelares deshabitados aptos para la colonización Borak. Además, las fuerzas militares Borak servirán como nuestra principal defensa contra amenazas externas. ¿Y cómo sabemos que cumplirán este acuerdo?, preguntó el consejero Vex. El comandante ZTH dio un paso al frente, su enorme figura imponente incluso en el ámbito diplomático. Porque la hermana de manada, Helena, se ha unido a nuestra gente. Su vida es garantía de nuestra palabra, al igual que nuestro honor garantiza la suya. Pacister, susurró el embajador Krell. Helena asintió. Me he sometido al ritual de unión de sangre Borak. Ahora formo parte de su estructura de manada con la autoridad para hacer acuerdos en su nombre, pero lo más importante es que tengo guerreros que sigue mi liderazgo para demostrar su punto. Helena hizo una sutil señal con la mano. Los 8 guerreros Bortak presentes en la cámara se movieron inmediatamente a sus nuevas posiciones, formando un círculo protector a su alrededor. La coordinación fue perfecta, mostrando su plena confianza en su liderazgo. La votación sobre la alianza se llevó a cabo durante 3 días de acalorado debate. Muchos miembros del Consejo se mostraron escépticos, pero la transformación de Helena y la presencia de los serenos y disciplinados guerreros Borak cambiaron gradualmente de opinión. El momento decisivo llegó cuando los sensores de largo alcance detectaron flotas masivas acercándose desde fuera de la galaxia. La amenaza externa es real. Helena le dijo al Consejo durante las deliberaciones finales, estas no son naves del Consejo ni naves Borak. Algo se avecina que desafiará todo lo que sabemos. Podemos enfrentarlo. Divididos y débiles o unidos y fuertes. La alianza fue aprobada por un estrecho margen. Helena fue nombrada oficialmente como la primera líder de manada interespecie. Un puesto que no existía en ninguna estructura gubernamental, pero era esencial para mantener la nueva alianza. El proceso de integración comenzó de inmediato. Los guerreros Borak fueron asignados al Consejo. Unidades militares para entrenamiento conjunto. Los programas de intercambio cultural ayudaron a ambas partes a comprenderse mejor. Helena dividió su tiempo entre el espacio humano y Cronotprime, sirviendo como puente viviente entre las 2 civilizaciones. 6 meses después, Helena estaba en su nueva oficina en la estación del Consejo, revisando informes del comandante ZTH de las iniciativas de defensa conjunta. Montaba guardia en su puerta mientras el líder de guerra, Scar, se coordinaba con oficiales militares humanos a través de un enlace holográfico. Un suave timbre anunció una visita. Helena levantó la vista y vio al embajador Chen, de las colonias Centuri, acompañado por 2 miembros de una especie insectoide. Helena no reconoció al líder de la manada. Martínez Chen dijo.
Formalmente, el colectivo Mente Enjambre ha oído hablar de su éxito con los Borak y desean discutir un acuerdo similar. Elena sonrió, sintiendo la familiar sensación de posibilidad a través de su vínculo con los Borak. Podía percibir la aprobación del comandante ZTH y la disposición del líder de guerra, Scar, para afrontar nuevos desafíos. Por favor, que pasen, dijo Elena. Veamos qué podemos construir juntos. Mientras los delegados insectoides entraban en su oficina, Elena reflexionó sobre cuánto había cambiado. Había dejado el espacio del consejo como una diplomática desesperada en una misión suicida. Había regresado como algo completamente nuevo, una líder que pertenecía a múltiples especies, llevando la confianza de antiguos enemigos y la esperanza de una paz duradera fuera de su ventana. Elena podía ver naves humanas y Borak patrullando juntas, sus tripulaciones aprendiendo a trabajar en equipo. Las amenazas externas seguían acercándose, pero ahora la galaxia. Los enfrentarían unidos en lugar de divididos. Elena tocó la pequeña cicatriz en su palma. Sintió la conexión con sus hermanos de la manada Borak. Ya no era solo humana y ya no estaba sola. Había encontrado su verdadera vocación como puente entre mundos, convirtiendo a los enemigos en familia y construyendo alianzas que pudieran protegerlos a todos. La galaxia seguía siendo peligrosa, pero por primera vez en años, Elena se sentía esperanzada sobre el futuro. Había demostrado que la comprensión podía triunfar sobre el miedo, que el coraje podía construir puentes donde las armas solo creaban muros. Al comenzar las negociaciones con la nueva especie, Elena sonrió. Había muchos más mundos por unir, muchos más enemigos por convertir en aliados. Había encontrado su propósito en el espacio entre especies y apenas estaba comenzando.